Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Filosofía Científica. Como habíamos prometido en la última clase, hoy vamos a comenzar el estudio de la semántica filosófica. Habíamos dicho que el estudio de la lógica filosófica, por ser demasiado, requerir demasiadas herramientas técnicas, no lo íbamos a hacer. Ahora les voy a dar al principio de la clase alguna bibliografía para aquellos que sí les interese profundizar un poquito más en el tema y vamos a empezar sin más a estudiar los lenguajes y la relación de los lenguajes con la realidad, que ese es el tema de la semántica filosófica. Muy bien, denme un segundo, por favor, para compartir pantalla. Muy bien, ahí creo que ya la estoy compartiendo y ahora voy a ponerla en modo tal que puedan ver full screen. Muy bien. Entonces vamos a hablar de semántica filosófica, ¿sí? O sea, vamos a hablar de las relaciones, como dije, del lenguaje con el mundo real. Filosofía científica, como estuvimos discutiendo en las últimas dos clases, lo que vamos a tratar de hacer es articular una visión del mundo sobre la base de la información que sobre el mundo nos dan las ciencias particulares. Ahora, eh, si hemos de articular una visión, hemos de hablar sobre el mundo, hemos de referirnos a los objetos que forman el mundo, hemos de referirnos a nuestros propios métodos de investigación, vamos a tener que usar algún tipo de lenguaje. Un lenguaje que sea conceptual y que nos permita representar los objetos del mundo, los fenómenos que ocurren en el mundo y esa relación entre el lenguaje y el mundo real es lo que investiga la semántica filosófica. Muy bien. Primero que nada, algunas lecturas, algunas sugerencias de libros para aquellos que no tienen una formación específica en lógica y teoría de conjuntos, básicamente, que son las herramientas básicas que se necesitan para formular una teoría semántica. Yo voy a tratar de introducir, aunque sea brevemente, todos los conceptos que voy a ir usando, pero por razones de tiempo no les voy a poder dar una caracterización rigurosa de conjunto, de par ordenado, de álgebra de Boole y de muchas otras cosas. Entonces, ¿por dónde empezar si ustedes quieren tener una visión, aunque sea somera, de estos temas? Yo creo que un buen lugar para empezar es este libro de Robert Stoll, ¿sí? Ha sido publicado, eh, tiene muchas reimpresiones. Esta edición que les estoy mostrando aquí es la de Dover. El libro se llama Set Theory and Logic, o sea, trata al mismo tiempo de la teoría de conjuntos y luego de la lógica. O sea, en ese libro básicamente tienen todas las herramientas formales a las que esencialmente vamos a apelar en este curso. Es un libro bastante extenso, no necesariamente tienen que leer todo el libro, sino las caracterizaciones más básicas, lógica de primer orden, o sea, lógica de predicados, y los elementos de la teoría de conjuntos. Más que eso no van a necesitar. Para los que no tengan directamente idea alguna de lógica, o sea, que quieren empezar primero sabiendo qué es la lógica y teniendo algunas herramientas muy básicas de la lógica, hay un viejo libro de José Ferrater Mora y de Hugh Leblanc que se llama Lógica Matemática y que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es este libro que ustedes ven aquí.
Es un libro muy bueno, muy claro, muy transparente. José Ferrater Mora es uno de los más famosos e importantes filósofos españoles del siglo XX. Hace numerosas reflexiones filosóficas acerca de las implicaciones filosóficas de la lógica. También es un libro muy recomendable, ¿sí? Todos estos libros se los recomiendo porque son libros que están en mi biblioteca y son de consulta casi permanente por mí mismo, ¿no? Eh, para los que quieran una introducción clásica a la lógica, bueno, quizás la más clásica sea la de Alfred Tarski. Ustedes recordarán, yo mencioné a Alfred Tarski en la primera clase cuando hablé de la famosa controversia en el Congreso Internacional de Filosofía de 1935 de filosofía científica sobre el problema de la verdad y la discusión en torno a la teoría semántica de la verdad de Tarski, que después vamos a ver en este mismo curso en un par de clases. Bueno, Tarski fue un gran lógico, uno de los más grandes lógicos del siglo XX, y en este libro, digamos, particularmente feliz, hace una introducción muy sencilla a la lógica e incluye toda una parte dedicada a la metodología de las ciencias deductivas, ¿sí? Fíjense que hasta más o menos principios de los años 30 se solía hablar de ciencias inductivas. ¿Recuerdan el nombre de la cátedra de filosofía de la ciencia de la Universidad de Viena? Era filosofía de las ciencias inductivas, que era el nombre que venía del siglo XIX, que había popularizado, entre otros, Mach, Avenarius y otros empirocriticistas. Bueno, ya con Tarski, pero también con otros miembros del Círculo de Viena, empieza a imponerse la idea de las ciencias deductivas, ¿sí? O sea, de aquellas ciencias donde se presupone algo y luego se infieren las consecuencias de ese presupuesto, ¿sí? Y son esas consecuencias las que de alguna manera se llegan a contrastar con la realidad. Bueno, Tarski discute un poco aquí el método axiomático y la metodología de las ciencias cuando se las mira de esa manera. Otro libro, ya mucho más difícil, pero que realmente es un libro muy bueno. Este es más para los que ya conocen un poco de lógica y quieren ir a conocer algunos de los textos clásicos que hicieron a la lógica de nuestro tiempo. Es el famoso libro de Rudolf Carnap, ¿sí? Uno de los miembros más notorios del Círculo de Viena, ustedes recordarán de la clase pasada, que se llama Introduction to Symbolic Logic and Its Application. Aquí quizás el mayor obstáculo que encuentren es la notación de Carnap, que utiliza muchas letras germánicas, pero una vez que uno se acostumbra, realmente es un libro muy llevadero, presenta tres lenguajes, eh, lo llama lenguajes A, B y C, cada uno de una complejidad creciente, introduce elementos lógicos, pero también introduce elementos semánticos, ¿sí? Este libro es un complemento a dos libros anteriores de Tarki, perdón, de Carnap, que aprovecho y se los menciono por si alguno de ustedes es un entusiasta de estas cosas, que también son muy recomendables. Uno de ellos, de 1942, ya lo había mencionado, es Introduction to Semantics, que es uno de los primeros libros dedicados enteramente a la semántica formal. Y el segundo es Naming a Necessity, eh, que también es un libro que contiene importantes desarrollos en semántica. Los primeros que hace Tarski, el segundo libro que mencioné es anterior al primero que mencioné, ¿sí? Si tienen que elegir uno de los dos, elijan Introduction to Semantics, que es un libro más cerrado. El otro es un libro más exploratorio, ¿sí? Aunque tiene agregados en las ediciones posteriores, ¿sí? Incluyendo algunos artículos bastante famosos que Carnap escribió en los años 50. El jefe del Círculo de Berlín también escribió un libro de lógica, que también es muy bueno,
se llama Elements of a Symbolic Logic, ¿sí? De Hans Reichenbach. Reichenbach, ustedes recordarán, es el autor de ese libro también famoso, The Rise of Scientific Philosophy, y de otros libros sobre los fundamentos de teorías físicas como las teorías del espacio y el tiempo y de la mecánica cuántica. Eh, Un libro bien elemental de introducción a la lógica es el libro de Willer van Orman Quine, que se llama Elementary Logic. ¿Mm? Ahí tiene una introducción sencilla, clara y elegante. Quine era un tipo que escribía en forma muy elegante a la lógica. Hay otro libro de Quine que también es recomendable. Es un libro curioso, se escribió en 1942 y se escribió en San Pablo, en Brasil. Y eso fue durante la estadía que Quine, que fue una estadía de un poco más de un año, hizo en la Universidad de San Pablo en ese año, aprovechó para escribir el libro y lo curioso es que lo publicó en portugués, porque aprendió portugués en el tiempo que estuvo en Brasil, entonces lo publicó como Sentido da Nova Lógica. Y ese libro fue traducido al castellano en 1956 o 57, si me acuerdo bien, por Mario Bunge. ¿Mm? Y está publicado también en castellano como El sentido de la nueva lógica. Es un libro de lógica, presenta la lógica, pero también que contiene numerosas reflexiones filosóficas. En particular tiene la semilla de lo que después sería los estudios que Quine dedicó al problema de la existencia. ¿Sí? Ustedes saben que en el año 1949, si me acuerdo bien, Quine publicó un artículo muy famoso, que sería muy, muy influyente, que se llama On What There Is, ¿sí? Sobre lo que hay. Bueno, las semillas de ese artículo ya se pueden encontrar en ese libro que curiosamente nunca fue traducido al idioma inglés. O sea, se lo puede encontrar en portugués o se lo puede encontrar en castellano. Para los que quieren ir más a fondo en los temas de semántica, está este libro que a mí me encanta, se llama Truth and Denotation, Study in Semantical Theory. Este es un libro de Richard Martin, ¿sí? Eh, que fue un gran lógico y un gran semántico, no tan conocido como los anteriores, injustamente, en mi opinión. Publicó varios libros que son colecciones de artículos, pero este libro es un libro concebido como un todo. Truth and Denotation pone el énfasis precisamente en las relaciones del lenguaje con la realidad, trata de la definición semántica de la verdad de Quine y trata también de la relación de denotación, como indica su título. Ese libro está traducido en castellano. Hay una edición de Tecnos, ¿sí? De la época en que Tecnos publicaba los libros con tapa azul, una colección de libros grandes, quizás seguramente algunos de ustedes los ha visto, donde, por ejemplo, se publicaron libros de Ernest Nagel, como su libro sobre el teorema de Gödel, o se publicó La lógica de la investigación científica, de Karl Popper y otros libros más. ¿Sí? O no lo van a conseguir nuevo, obviamente, pero sí en alguna librería de usado o por internet. Y finalmente, digamos, buena parte de lo que voy a decir, no todo, pero una parte importante, está basado en la teoría semántica de Mario Bunge, que a su vez está inspirado en la teoría semántica de Frege. ¿Sí? Eh, si quieren ir a la fuente de Frege, pueden ir a las colecciones de artículos sobre Frege que se han publicado, donde están sus trabajos sobre referencia. ¿Sí? Frege fue el primero en introducir el concepto de referencia en el estudio del lenguaje y diferenciar la referencia de la intención y de la extensión de un enunciado. Bueno, Bunge tiene en su tratado de filosofía básica
básicamente dos tomos dedicados a la semántica, los dos primeros. El primero se llama Sentido y Referencia, y el segundo, Interpretación y Verdad. Y finalmente, casi todo lo que voy a decir, no todo de nuevo, pero casi todo lo van a encontrar en mi propio libro, en el capítulo 1 o capítulo 2, ahora no me acuerdo el orden en que están, que se llama Scientific Philosophy, que ya lo he mencionado. La primera parte, digamos, está dedicada a la semántica. Este curso más o menos sigue la estructura de ese libro, por lo menos de la primera parte del libro. El libro se divide en una parte general y después una parte de aplicaciones. Las aplicaciones que vamos a ver son distintas que las del libro. Bueno, con esto yo creo que van a tener, digamos, bastantes fuentes para aclarar las dudas que les puedan aparecer sobre los aspectos técnicos. Hay un librito más que les comento, que es este, Computability and Logic. Este presenta una notación mucho más moderna respecto a la lógica. Es un libro muy usado, sobre todo en los Estados Unidos, para enseñar lógica, y también tiene algunos aspectos sobre eh, sobre los algoritmos y sobre aplicaciones a la computación, ¿no? Es el libro de George Boulos junto a John Burgess y Richard Jeffrey. Y todos estos son lógicos muy conocidos, cada uno por separado también tiene otros libros, ¿no? O sea, podríamos hacer una larga lista de libros recomendables. Este en particular tiene la virtud de que es conciso y la anotación es clara, ¿sí? Entonces, va al grano, y si a alguno le interesa directamente ir al grano, quizás las dos mejores opciones sean estos dos. Si alguno no tiene ni idea, puede empezar por acá y después pasar a alguno de estos dos. Y aquellos que les interesa mucho el tema, yo creo que estos libros que están por acá arriba no pueden dejar de conocerlos, ¿sí? Y esto que está por acá se lo voy a tratar de enseñar yo en este curso. Bueno, muy bien. Suficiente sobre lecturas recomendadas. Pasemos entonces a la semántica filosófica. Como dije, estudia la semántica filosófica, la naturaleza de los lenguajes, o sea, qué son los lenguajes, y la relación de los lenguajes con la realidad. En general, usamos lenguajes para comunicarnos entre nosotros y manejarnos en un entorno, ¿sí? Ese entorno es lo que llamamos la realidad. Entonces, ¿cómo se relaciona ese lenguaje con ese entorno en el cual nosotros realizamos nuestra existencia, ¿sí? Eh, la filosofía, la semántica filosófica lo que trata de hacer es caracterizar en forma precisa una serie de conceptos que son muy importantes a la hora de estudiar lenguajes, y en particular los lenguajes formales, ¿sí? Que son los que más nos van a interesar discutir en este curso, ¿sí? O sea, entre otros conceptos que voy a tratar de clarificar para ustedes, está el propio concepto de lenguaje, o sea, qué es un lenguaje, el concepto de denotación, que significa cuando decimos que denotamos algo en un lenguaje, el concepto de designación, que a veces se confunde con el de denotación, pero son cosas distintas, el concepto de referencia, que mencioné recién cuando hablé de Frege, el concepto de representación, que es esencial para la ciencia. O sea, en la ciencia permanentemente lo que tratamos de hacer es de representar por medio de lenguajes distintos elementos de la realidad. Esos elementos pues, pueden ser tanto cosas como leyes, como propiedades, como sucesos, ¿sí? Por ejemplo, en biología ustedes pueden querer representar una biopoblación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para representar en el lenguaje a una biopoblación, que es algo que está ahí afuera y existe, y está en interacción con el medio, y cada uno de los elementos de esa biopoblación a su vez interactúan entre ellos? ¿Cómo, digamos, cómo se hace eso? Bueno, la teoría de la representación, hay toda una teoría de la representación,
trata precisamente de eso, del uso del lenguaje para representar lo más exactamente posible el mundo externo. Luego, el concepto de sentido, que quiere decir cuando, por ejemplo, decimos que una oración tiene sentido, ¿a qué cosa se puede aplicar el sentido? ¿Sí? Y el concepto de significado. ¿Cuál es la diferencia entre sentido y significado? Vamos a ver que el significado es algo más amplio que el sentido. Y luego nos interesa también poder caracterizar rigurosamente la vaguedad. Dijimos que queremos lenguajes exactos. Esto significa que queremos lenguajes perdón, que no tienen vaguedad, que están exentos de vaguedad. Ahora, para lograr un lenguaje que esté exento de vaguedad, primero tenemos que saber qué es la vaguedad, ¿no es cierto? Y finalmente, un concepto que es esencial, como bien lo entendió Tarski, que es el concepto de verdad. ¿Mm? ¿Cómo definimos la verdad en un lenguaje? ¿Cómo decidimos si un elemento de un lenguaje, como una proposición o un enunciado, es verdadero o es falso? Digamos, esa verdad y esa falsedad, ¿cómo la establecemos? ¿La encontramos en el mundo? ¿La encontramos analizando el lenguaje? Eh, ¿Qué son la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, eso vamos a discutir también. Esto nos va a llevar aproximadamente, espero, unas 3 clases en total. Bueno, vamos entonces al lenguaje. ¿Qué es esencialmente un lenguaje? Bueno, un lenguaje es un sistema. Un sistema es algo, digamos, más complejo que un mero conjunto, no es solamente un agregado de cosas arbitrarias, sino que son distintos elementos que están relacionados unos con otros, conformando lo que llamamos un sistema, ¿sí? O sea, es un todo organizado por un conjunto de relaciones. Entonces, los lenguajes son sistemas conceptuales, porque manejamos conceptos en los lenguajes que utilizamos los seres humanos para describir el mundo, son sistemas conceptuales y sistemas simbólicos, ¿sí? O sea, en los lenguajes utilizamos símbolos, que ahora les voy a decir después qué es un símbolo, y los utilizamos para comunicarnos entre nosotros, o sea, para transmitir información y también para representar eh, el mundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar un lenguaje natural, que es un lenguaje que se ha originado en la evolución cultural de los seres humanos en una determinada región, en un determinado pueblo. En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando en un lenguaje natural, que es el castellano, ¿sí? Que proviene de Castilla, una región de España, y aquí por lo menos en Argentina es el idioma que más se utiliza, ¿sí? El lenguaje que más se utiliza para la comunicación. Yo lo que estoy haciendo ahora con ustedes es comunicarme. Simplemente estoy emitiendo una serie de sonidos que ustedes pueden, al oírlos, interpretarlos, porque son símbolos de otras cosas, o sea, no es simplemente sonido, sino que es sonido estructurado en un sistema de tal manera que yo puedo, a la hora de hablar con ustedes, con ese lenguaje, hacer que ustedes piensen en determinadas cosas, evoquen determinadas imágenes, ¿sí? Si les hablo, por ejemplo, de un libro de Carnap, bueno, ustedes ya saben que estoy hablando de un objeto que tiene una determinada forma física, o sea, es un objeto que está formado por un par de tapas, que tiene adentro hojas que están hechas de papel. Dentro de las hojas van a tener una escritura con tinta, y en este caso, como les dije que es de Carnap, seguramente ustedes imaginarán que va a ser un libro que va a ser de filosofía o de lógica, y todos esos conceptos yo simplemente se los transmití a ustedes
utilizando en forma simbólica unos sonidos, ¿sí? O sea, usando los sonidos para que esos sonidos, digamos, sean símbolos de algo distinto, de algo más, ¿eh? Que son ideas en este caso, o objetos, un libro. Bueno, el castellano es un lenguaje natural, como dije. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que se generó por evolución cultural natural en un determinado grupo de sociedades. Obviamente, el castellano que hablo yo no va a ser el castellano exactamente igual que como lo hablan aquellos de ustedes que nos están escuchando en Perú, los que nos están escuchando en Venezuela o los que nos están oyendo en Chile o cualquiera de los otros países donde ustedes se encuentran. Cada país tiene su propia evolución cultural, tiene sus matices, tiene su jerga que le es específica, tiene su acento, su forma de pronunciar y tiene sus palabras también que son particulares, ¿sí? Lo mismo yo no hablo igual que un español, ¿no es cierto? El castellano. O sea, lo hablo a lo argentino, ¿sí? Espero que, por cierto, se me entienda algo. Bueno, ¿cuál es el problema de estos lenguajes naturales, como el castellano, como el portugués, como el inglés, como el alemán o como el francés? Que son esencialmente lenguajes vagos. Tienen una enorme carga de vaguedad. No fueron diseñados desde un principio para ser un instrumento, ¿sí? Que hable con precisión. Se desarrollaron como pudieron desarrollarse, ¿sí? Y por eso es que cada lenguaje tiene ciertas particularidades que reflejan hábitos de pensamiento de pueblos particulares que se desarrollaron en circunstancias también particulares. Por ejemplo, en castellano nosotros podemos diferenciar entre ser y estar, ¿sí? Por ejemplo, yo soy profesor de filosofía científica de la Universidad de La Plata y estoy en mi casa en este momento, ¿sí? Di- Dictando esta charla. En cambio, un norteamericano que habla inglés diría, I am a professor of scientific philosophy and I am at my house at home right now. O sea, usa no diferencia entre ser y estar, tiene un mismo verbo para ambas situaciones que nosotros diferenciamos. Por eso a veces es muy difícil traducir un idioma en otro, porque los idiomas, como señaló Herder ya en el siglo, a fines del siglo, a principios del siglo XIX, y fines del siglo XVIII, cada idioma tiene incorporado hábitos mentales de pueblo que se forman bajo circunstancias que a veces tienen especificidades que no se repiten en otros pueblos. Por eso eh, es tan difícil traducir la buena literatura, porque a veces hay matices que reflejan idiosincrasias muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jorge Luis Borges, y me gusta leerlo en distintos idiomas. Por ejemplo, lo he leído casi todo también en inglés. Y hay muchas cosas, muchos matices que se pierden. Ustedes, por ejemplo, conocen el cuento seguramente El Zahir, es uno de los cuentos más famosos de Borges, donde el protagonista, que es Borges, se obsesiona, se vuelve cada vez más obsesionado por una moneda. Al punto que llega un momento que ya no puede pensar en ninguna otra cosa que no sea esa moneda. Esa moneda después él descubriría que es un zahir, ¿no? Que es uno de esos puntos del universo que nos atraen en toda nuestra atención y nos tienden a fundir con ellos. Y Borges termina el cuento, ¿no? Diciendo, este, quizá de tanto pensar el zahir termine desgastando la idea del zahir, o quizá de tanto pensar el zahir acaso atrás del Zahir esté Dios, ¿sí? O sea, él, digamos, no son las palabras exactas, ¿no? Estoy repitiendo de memoria y son cosas que ahora se me ocurre decirlas ahora, ¿no? Pero ¿acaso atrás
de la moneda este Dios, ¿sí? Entonces es una imagen muy bella, muy fuerte. Mientras que en inglés, digamos, ese estar no lo tienen, ¿sí? Entonces ahí hay un problema para traducirlo eso. Entonces el traductor, que es muy buen traductor, pero ahí no se sabe qué poner. ¿Y qué pone? Perhaps behind the coin I will find Dios, God, perdón. Quizás detrás de la moneda encontraré a Dios. Y una cosa es estar, ¿sí? Estar acechando ahí como en una ranura en la realidad, y ahí está en esa grieta Dios, y otra cosa es encontrarlo, porque a veces uno encuentra lo que va a buscar, y él no lo estaba buscando, ¿sí? Bueno, ¿eso qué ilustra? Ilustra ciertas ambigüedades, ciertas vaguedades del lenguaje, ¿no? De la misma manera, eh, no dejamos de malentendernos los seres humanos precisamente por la vaguedad de los lenguajes que usamos. Cuando los tratamos de aplicar a cosas, digamos, para los cuales no fueron originalmente concebidos, bueno, a veces entendemos cosas distintas a pesar de que usamos las mismas palabras, ¿sí? Eso sería una polisemia, una multiplicidad de significados que hay detrás de los lenguajes naturales y de las mismas palabras. ¿Cuánta gente, por ejemplo, llega a un malentendido porque, no sé, uno le dice a la pareja te amo, ¿sí? Y la pareja entiende por amor una cosa que quizás no es lo que entiende que lo está diciendo, ¿sí? Porque sus experiencias de vida la cargaron esa palabra con una carga semántica que es diferente del que está haciendo la afirmación. Y eso a lo largo del tiempo, empieza a mostrar un montón de problemas, ¿no? Porque uno espera cosas que quizás el otro no estaba presuponiendo. O sea, hay dificultades para comunicarnos a veces que son inherentes a los lenguajes que usamos. Y eso no es culpa nuestra, es culpa de los lenguajes, ¿sí? Son lenguajes que tienen una carga de vaguedad intrínseca. Entonces, si queremos hacer ciencia, si queremos hablar de cosas que a veces son muy alejadas del sentido común, como la mecánica cuántica o el universo o el interior de una estrella, o queremos hablar de un animal muy particular, o queremos hablar de cuestiones de pueblos antiguos, porque estamos haciendo investigación histórica. Bueno, el lenguaje natural puede a veces ser una herramienta peligrosa de usar. De ahí que los seres humanos han desarrollado lenguajes formales. Lo que caracteriza a estos lenguajes formales y los diferencia de los lenguajes naturales es que son exactos. Decir que algo es exacto significa decir que está exento de vaguedad. ¿Por qué está exento de vaguedad? Porque todo en un lenguaje exacto está perfectamente caracterizado, de tal manera que no puede haber esas ambigüedades, esas multiplicidades de sentido o esas variaciones en la forma de construir las oraciones que significan lo mismo. O sea, un lenguaje es exacto porque todas las reglas de formación de los elementos constitutivos del lenguaje son explícitas. Entonces, si sabemos esas reglas, entonces podemos manejar la completitud del lenguaje, ¿sí? Aunque no lo captemos todo en nuestra cabeza en una primera instancia, pues, o sea, los lenguajes son infinitos, hay infinitas posibles combinaciones, pero si sabemos cuáles son las reglas, podemos construir la combinación que mejor se adecue a nuestros intereses, ¿sí? Entonces, los primeros en aplicar este tipo de lenguajes exactos al estudio de la realidad fueron los físicos y los matemáticos, ¿cierto? Eh, ya, digamos, la geometría Euclides la describe en forma exacta. O sea, él desarrolla una geometría axiomática, pero después también, digamos, esa geometría axiomática es aplicada al mundo físico en una geometría física, ¿sí? No es lo mismo un triángulo conceptual que un terreno de forma triangular, ¿sí? Este,
uno es un triángulo físico y el otro es simplemente un concepto formulado dentro de un lenguaje exacto, que en este caso es el de la geometría analítica del plano, ¿sí? Euclides, además. Bueno, podemos desarrollar infinitos lenguajes formales siempre y cuando especifiquemos las reglas de esos lenguajes, ¿sí? Bueno, para hacer eso, para poder desarrollar algunos lenguajes formales muy simples que nos van a servir en nuestra descripción del mundo, vamos a necesitar algunos conceptos. Un concepto que va a aparecer mucho ahora en el resto de esta clase va a ser el de par ordenado, ¿sí? Algunos de ustedes sabrán que es un par ordenado, otros no, por eso voy a explicar qué es un par ordenado. Par ordenado, digamos, aparece en matemáticas, ¿sí? En particular en álgebra básica, ¿sí? Esencialmente es una pareja, por eso se llama par, una pareja de objetos matemáticos en los cuales se diferencia uno del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el par ordenado, cuyo primer elemento pertenece a una cierta clase A, aquí, A mayúscula, ¿sí? Y el segundo elemento pertenece a otra clase, por ejemplo, B en mayúscula, ¿sí? A ese par ordenado lo designamos por medio de esta notación, ¿sí? Abrimos un corchete, escribimos el elemento en cuestión, o sea, que pertenece a la clase A, con una A minúscula para indicar que pertenece a la clase A mayúscula, y el segundo elemento es el que pertenece a la clase B mayúscula. Por ejemplo, supongamos que este es el conjunto de los números naturales y B es el conjunto de los números racionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el par ordenado puede tener como primer elemento al número 3, por ejemplo, y el segundo elemento al número 2 tercios. ¿Sí? Eso es un par ordenado. Ahora, lo que caracteriza a un par ordenado es un principio de identidad. O sea, ¿bajo qué condiciones digo que dos pares ordenados son el mismo par ordenado? Cuando digo que dos pares ordenados son el mismo, ¿no? Entonces, el criterio básico, supongamos que tenemos dos pares ordenados, ¿sí? El primero es AB y el otro es CD. Decimos que son idénticos, ¿sí? Si y solo si coinciden el primer elemento del primer par con el primer elemento del segundo par y el segundo elemento del primer par con el segundo elemento del segundo par. O sea, AB es igual a CD si solo si A es igual a C y B es igual a D, ¿sí? Ese es el principio de identidad de los pares ordenados. Fíjense que el par AB es diferente, no es idéntico al par BA. O sea, no vale cambiar el orden de los elementos. Por eso se llama par ordenado. Si no, sería un simple conjunto de dos elementos, ¿sí? Un conjunto de dos elementos no importa el orden en el que están esos elementos. Acá sí importa, ¿sí? Eh, Puede definirse todo un álgebra sobre los pares ordenados, ¿sí? O sea, puedo definir cómo sumarlos, puedo definir cómo restarlos, puedo definir una multiplicación entre pares ordenados, puedo multiplicar los pares ordenados por un número, por ejemplo, real. Hay un montón de operaciones que se pueden hacer una vez que uno y los introduce y caracteriza la identidad de los pares ordenados. No lo voy a hacer ahora, lo pueden encontrar en cualquier libro de álgebra básica, pero para los que saben algo de matemática, ustedes pueden pensar a los pares ordenados simplemente como las dos componentes de un vector, ¿sí? Un vector en el plano, dos dimensiones euclideas, ¿sí? Entonces, A es la coordenada en el eje de las abscisas de el primer vector y B en el eje de las
ordenadas, o en el eje X y en el eje Y, si quieren en plano X e Y, en plano cartesiano. Y luego todo el álgebra de los pares ordenados es lo mismo que el álgebra de vectores. Entonces, saben, álgebra de vectores pueden aplicarlo a los pares ordenados. Pero igual no vamos a usar, digamos, gran cosa de álgebra de pares ordenados, por lo cual, digamos, no voy a profundizar más. Así como definir un par ordenado, puedo definir una tripleta. O sea, una tripleta ordenada tiene, en vez de dos elementos, tiene tres elementos que están ordenados. Por ejemplo, acá, ¿sí? A, B y C, donde A proviene de una clase, B proviene de otra clase y C proviene de otra clase. ¿Sí? Lo que importa es que el orden en que aparecen no se pueden cambiar. ¿Sí? El principio de identidad es similar, solo que en vez de exigir que A sea igual a C y B sea igual a D, lo que voy a elegir es que el primer elemento del par sea de la primera tripleta, perdón, sea igual al primer elemento de la segunda tripleta, el segundo igual al segundo y el tercero igual al tercero. ¿Sí? Y puedo eso extenderlo al número de elementos que yo quiera. O sea, en principio puedo tener n, un número arbitrario de elementos, y eso se le llama una n tupla. ¿Sí? Por ejemplo, cuando definimos en la clase pasada en forma tentativa a la filosofía científica, usamos una 11 tupla, ¿sí? Porque había 11 elementos ordenados. ¿Sí? En ese momento yo no se los podía decir porque todavía no había introducido el concepto de par ordenado. Pero ahora si miran atrás y reven la clase pasada, van a ver que caracterizamos a la filosofía científica a partir de una 11 tupla. ¿Sí? Donde cada uno de los elementos de la tupla eran colecciones de distintas cosas que pueden cambiar con el tiempo. ¿Sí? Entonces, estamos representando ahí una idea muy compleja, utilizando unos elementos matemáticos que son muy sencillos. ¿Sí? Esto es la utilidad de la matemática. A veces nos permite simplificar enormemente nuestra descripción del mundo y podemos, digamos, sintetizar en expresiones muy compactas cosas que son extraordinariamente complejas. ¿Sí? Por ejemplo, en un conjunto de ecuaciones yo puedo este, incluir toda la física relacionada, por ejemplo, con ahora que está de moda la serie esa, el problema de los tres cuerpos, ¿vieron? Bueno, toda la física de tres cuerpos, ¿sí? Ahora, bueno, que el sistema de 10 ecuaciones eh, tenga solución o no es otra cosa, ¿no? El sistema es caótico. Pero bueno, puedo poner todo ahí. Lo mismo pasa en relatividad general. Yo puedo escribir las ecuaciones de Einstein y bueno, ahí tengo toda la física de la gravedad. ¿Sí? Eh, pero bueno, hay que resolver la situación. Pero me permite simplificar enormemente cosas que en el mundo real son increíblemente complejas y que se aplican a todo el universo. Bien, bueno, dejemos para ordenado y sigamos con semántica. ¿Sí? Perdón, esto de los pares ordenados, pares ordenados, sobre los pares ordenados podemos definir distintos tipos de estructuras. Le mencioné recién los espacios vectoriales, o sea, los espacios formados por vectores, pero bueno, también álgebras, etcétera. ¿Sí? Y pues, bueno, básicamente ya un poco les comenté. Bueno, cuando caractericé lenguaje, dije que era un sistema simbólico, ¿no? Entonces vamos a tratar de decir que es un símbolo. ¿Sí? Pero para decir que es un símbolo, primero déjenme definirles qué es un signo. ¿Sí? La gente a veces los usa como sinónimos en el lenguaje natural. ¿Sí? Signo es un símbolo y viceversa. Pero tenemos que ser más precisos aquí y no es exactamente lo mismo. Un signo básicamente es un objeto o un proceso que se asocia a otro objeto o a otro proceso. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo toser y puede ser un signo de que estoy enfermo. O puede ser simplemente un signo de que me atraganté con el mate. El mate es esta cosa que yo voy tomando mientras doy clase. Esto lo aclaro para los que no son argentinos.
ni uruguayos, ni paraguayos. Este, entonces, bueno, un signo es un objeto que se asocia con otro objeto. Por ejemplo, nubes oscuras, nubarrones en el cielo pueden ser un signo de posible lluvia. Si yo veo todo el cielo oscurecido por nubes, digo, bueno, esto es un signo de que va a llover, ¿sí? O sea, estoy usando las nubes como signo de otra cosa que es la lluvia, ¿sí? Y ustedes podrán imaginar muchos otros ejemplos fácilmente, eso se los dejo como ejercicio. En cuanto a un símbolo, es un signo artificial. ¿Qué significa artificial? Significa creado por los seres humanos o por algún otro agente inteligente. Entonces, en vez de ser una nube, en este caso, un signo puede ser una letra, un símbolo, perdón, puede ser una letra, puede ser un número. Por ejemplo, acá tienen el símbolo de infinito, ¿sí? Esto no está en el mundo real. Ustedes van a ver el mundo real y no van a encontrar este 8 acostado, ¿no? Esto es algo que fue inventado para representar un concepto que es muy complejo, ¿sí? Que es el infinito. Entonces hablamos del símbolo del infinito. De la misma manera, los árabes introdujeron el símbolo del cero, ¿no? Eh, el 3 es el símbolo de todas las clases, de la clase de todas las clases de tres elementos, por ejemplo, ¿sí? Y así, tenemos símbolos para distintas cosas. Son construcciones humanas, son objetos artificiales que los utilizamos para relacionarlos con objetos que pueden ser conceptuales o pueden ser objetos materiales, ¿sí? Eh, un símbolo de un objeto material puede ser eh, una letra que representa, por ejemplo, una palabra que representa o denota a un planeta, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Júpiter, que es Jupiter, Júpiter, eso es una creación del ser humano, es un símbolo, ¿sí? En realidad son varios símbolos, varias letras puestas una al lado de la otra que conforman un término de un lenguaje que lo que hace es denotar a un objeto físico. O sea, está en relación con un objeto físico, que es un planeta que es parte del sistema solar, ¿sí? Entonces, signo es un objeto que se suele asociar por parte de un agente cognoscente a un objeto o proceso, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, no sé, puedo decir, el humo es un signo de que hay algo que se está quemando en la cocina, ¿sí? Y ese quemar es un proceso, no es una cosa, ¿no? Es algo, una sucesión de sucesos, de eventos. Mientras que el símbolo es un signo artificial. Bueno, espero que esté claro. Bueno, entonces ahora vamos a definir un lenguaje artificial, ¿sí? Ya vimos que el lenguaje en general eh, es un sistema de conceptos y símbolos que se utiliza para representar el mundo y para comunicarnos entre nosotros. Un lenguaje formal, exactamente, que, bueno, también es un sistema conceptual que está equipado con un conjunto de reglas que nos permiten formar combinaciones válidas de símbolos, ¿sí? Entonces, todo lenguaje formal se va a poder caracterizar como una tripleta, ¿sí? Por eso les introduje antes el par ordenado y la tripleta. Una tripleta de tres elementos. L acá designa, perdón, al lenguaje formal y la igualdad es
en este caso es una doble implicación. O sea, el lenguaje implica estos tres elementos y estos tres elementos implican un lenguaje. Y esto es una tripleta ordenada, ¿sí? O sea, primero aparece este elemento, que es una sigma mayúscula griega, luego aparece este elemento, que es una R, y luego aparece este elemento, que es una omega mayúscula, una letra griega. Entonces, cada uno de estos elementos designa una clase o un conjunto, ¿sí? Sigma, ¿qué es? Es el conjunto de todos los términos primitivos del lenguaje, ¿sí? O sea, todo lenguaje está conformado por una serie de términos primitivos. Primitivo significa que no están definidos, que simplemente son presentados por enumeración. Por ejemplo, en un lenguaje no formal, esos símbolos esencialmente eh, son las letras, el abecedario, básicamente, ¿sí? Uno no define la A. Al sumo dice, bueno, es la primera letra del abecedario, pero no define qué es la A, ¿sí? Le asocia un sonido, etc. Bueno, en un lenguaje formal va a haber un conjunto de términos primitivos de ese lenguaje. Esos términos son los que se van a poder combinar, ¿sí? Para poder formar términos derivados, no primitivos. O sea, los términos derivados son los que se obtienen utilizando las reglas del lenguaje para formar otros elementos más complejos que son aceptados en el sistema al que llamamos lenguaje, en el sistema conceptual. Entonces necesitamos esas reglas para tener un lenguaje bien constituido. Entonces, la R es un conjunto de reglas que nos dan instrucciones que son explícitas siempre, son bien claras y explícitas, sobre cómo formar combinaciones válidas con los elementos primitivos del lenguaje, o sea, con los elementos de signo. Entonces, hasta ahora tenemos el primer elemento, un conjunto de términos primitivos. El segundo elemento, un conjunto de reglas que nos dicen cómo formar combinaciones aceptables dentro del lenguaje con los elementos primitivos, ¿sí? Y finalmente, si queremos que este lenguaje sea algo que tenga la chance de poder referirse, de poder relacionarse con objetos del mundo, vamos a tener que tener un conjunto de objetos extralingüísticos, o sea, que son externos al lenguaje, que van a ser aquellos a los cuales se va a referir nuestro lenguaje, ¿sí? Si el lenguaje fuera puramente formal, este conjunto, entonces puramente sintáctico, este conjunto sería el conjunto vacío, ¿sí? O sea, un lenguaje puramente sintáctico es un lenguaje que solo tiene reglas de formación y que tiene expresiones que son admitidas como válidas, nada más, ¿sí? Vamos a ver que la lógica es eso. Y si omega está formado solamente por conceptos, no por cosas que están en el mundo, sino por conceptos bien definidos por nosotros mismos, entonces va a ser un lenguaje matemático. La diferencia entre lógica y matemática va a venir dada por que omega sea vacío o omega sea un conjunto de objetos conceptuales, ¿sí? En general, esos objetos conceptuales se van a poder definir a través de otros conjuntos y otras expresiones este, completamente formales, ¿sí? Entonces, tanto la lógica como la matemática, vamos a ver, no se refieren al mundo, ¿sí? Sino que son lenguajes. Uno es un lenguaje puramente sintáctico y el otro no. Es un lenguaje que vamos a ver que tiene su semántica, pero que se aplica solamente a objetos formales, no a objetos del mundo externo. Por supuesto, se puede usar
para representar cosas del mundo externo una vez que está formulado, ¿sí? Mientras es un lenguaje de matemática pura, no está aplicado a nada. Solamente cuando lo incorporamos a una teoría de la física, de la química o de lo que sea, ahí pasa a ser un lenguaje con contenido empírico, que las matemáticas no lo tienen. Bueno, entonces, un lenguaje formal es una tripleta cuyas tres componentes son un conjunto de términos primitivos, un conjunto de reglas para formar combinaciones válidas de los términos primitivos y un conjunto de objetos extralingüísticos a los cuales se refiere el lenguaje. Bien, el conjunto de las reglas lingüísticas a su vez tiene tres subconjuntos, ¿sí? O sea, está formado por la unión de otros tres conjuntos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres conjuntos? El conjunto de las reglas sintácticas, o sea, de las reglas que son simplemente las que explican cómo combino los elementos de, el vocabulario del lenguaje para formar términos válidos, esas son las reglas sintácticas. Un conjunto de reglas semánticas, que son las que me establecen la relación de los términos del lenguaje con objetos extralingüísticos, o sea, con los objetos que forman parte de Omega. Y finalmente un conjunto de reglas pragmáticas que me dicen cómo usar ese lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si el lenguaje formal, en este caso, es el lenguaje de, el del análisis matemático, el cálculo íntegro diferencial, bueno, van a estar una serie de reglas prácticas que me expliquen, digamos, cómo operar con ciertos eh, elementos que aparecen en ese lenguaje. Por ejemplo, cómo hacer en la práctica una integral definida, ¿sí? Bueno, esas reglas prácticas van a estar también en el conjunto R, ¿sí? Si tanto el conjunto de las reglas semánticas como el conjunto de las reglas prácticas o pragmáticas, si quieren, son conjuntos vacíos, ¿sí? Entonces se dice que el lenguaje que está conformado por un vocabulario y por reglas puramente sintácticas, es un sistema logístico o un lenguaje abstracto. El ejemplo clásico de un lenguaje abstracto o un sistema logístico, si ustedes quieren, es la lógica de primer orden. La lógica de primer orden no se refiere a nada. Se puede aplicar a todo, precisamente porque no se refiere a nada. Bien, ahora, aquí aparece un problema. Eh, Este problema lo resolvió Bertrand Russell, este, y en forma más clara lo resolvió aún Tarski, ¿sí? Que es el siguiente. Si yo tengo reglas dentro de mi lenguaje, entonces, ¿en qué lenguaje expreso esas reglas? ¿Sí? Bueno, para poder expresar las reglas del lenguaje en cuestión, llamémosle L1, voy a necesitar un segundo lenguaje L2 que se refiera a el lenguaje L1, ¿sí? Ese segundo lenguaje se llama el metalenguaje, es el lenguaje que habla del lenguaje, es el lenguaje en el cual yo expreso las reglas del lenguaje. ¿Por qué tengo que introducir ese segundo lenguaje? Porque si no, voy a caer en contradicciones. Van a aparecer contradicciones, o sea, van a aparecer lo que se suele llamar las paradojas del lenguaje, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos la teoría de la verdad, algunas paradojas, ¿sí? La, la paradoja, una paradoja clásica que ya les mencioné, la paradoja de Russell, ¿sí? Eh, una paradoja semántica es la paradoja
del mentiroso, ¿sí? Supongamos que eh, todos los cretenses son mentirosos y yo soy cretense, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, este, todos los cretenses son mentirosos. Claro, pero yo soy cretense, entonces estoy mintiendo. Pero si estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, ¿sí? Y si estoy diciendo la verdad, estoy mintiendo. Es una paradoja, ¿sí? Eso es porque se le permitió a un cretense decir que todos los cretenses son mentirosos. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Y bueno, preguntémosle a un ateniense. Entonces, el ateniense puede hablar de los cretenses sin caer en este tipo de paradojas, ¿no? Acá se hace lo mismo. Inventamos un lenguaje adicional que se llama metalenguaje para hablar del primer lenguaje. Ese lenguaje adicional, en general, está conformado este, por elementos que van a ser una mezcla del lenguaje natural, lo mínimo necesario, con el lenguaje original L1. ¿Sí? Y así podemos, si tenemos que hablar del metalenguaje, tenemos que introducir un nuevo lenguaje, L3, y así sucesivamente. Este, y en principio eso lo podemos hacer ad infinitum, ¿sí? Un número infinito de veces. Bueno, vamos entonces a tratar de formular un sistema logístico de primer orden, una lógica L1, le vamos a llamar, este, la más simple, la versión más simple que podamos, ¿sí? O sea, como para darles a ustedes un ejemplo de un sistema logístico. El metalenguaje va a estar formado por los propios elementos de L1 y por el lenguaje natural, en este caso estoy usando el castellano, ¿sí? Entonces lo que voy a establecer es, digamos, por una serie de enunciados en el metalenguaje, cuáles son los elementos de sigma, de R y de ómega, ¿sí? Como es un lenguaje, un sistema logístico, eh, las reglas van a ser solamente sintácticas, ¿sí? Y omega va a ser el conjunto vacío porque un sistema logístico no se refiere a nada, no se refiere al mundo. Bueno, entonces veamos cuáles son los elementos primitivos de este sistema logístico de primer orden que les voy a proponer. Se pueden formular otros, hay otra forma de formularlo, pueden cambiar estos axiomas, que son los que caracterizan básicamente a las componentes de la tripleta del lenguaje. Primero, vamos a admitir como primitivos una serie finita o infinita, de acuerdo a como ustedes prefieran formular su lenguaje, de lo que vamos a llamar signos de predicados. P1, P2, vamos a usar la letra P para predicados, ¿sí? P1, P2, P3, así vamos a diferenciar distintos predicados. P1 es un predicado distinto de P2, etc. Fíjense que ahí los estoy poniendo entre unas comillas, ¿sí? Eso es porque estoy en el metalenguaje. Si las pusiera sin comillas, estaría en el lenguaje L1. Cuando me refiero o cuando designo a un objeto del lenguaje en el metalenguaje, le pongo comillas para que no se confunda. Comillas P1 es un elemento del metalenguaje, mientras que P1 es un elemento del lenguaje. Luego vamos a tener este símbolo al que le vamos a llamar la identidad, ¿sí? Vamos a tener una serie finita o infinita de constantes, ¿sí? Esas constantes se les va a poder aplicar esos predicados, los signos de predicado, ¿sí? Por ejemplo, P1 puede ser eh, llueve, ¿sí? Predicado. Y A puede ser el martes. Entonces, el martes llueve cuando le aplico P a A. ¿Sí? Y eso es simplemente una ilustración, ¿sí? Si yo quisiera darle una una expresión en idioma castellano a un posible predicado, simplemente una ilustración que estoy haciendo, ¿sí? Luego, una serie finita o infinita de variables, x1, x2, x3, x4, todas las que ustedes quieran. Las variables se diferencian de las constantes en que toman valores sobre las constantes. O sea, una variable x1
puede tomar distintos valores de una constante dentro de un conjunto de constantes que están definidas en el lenguaje. Supongamos que las constantes son los números naturales. Bueno, entonces x1 toma valores discretos desde 1 hasta infinito. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Puede tomar cualquiera de esos valores. ¿Sí? Uno por vez. Luego vamos a introducir lo que se llama una conectiva básica, que nos va a servir para pegar distintos términos del lenguaje. En este caso, estamos introduciendo una conectiva a la que le vamos a dar el nombre de la conjunción. ¿Sí? Tenemos la conjunción, pero también podría haber definido otra que se llama la disyunción, que acá la voy a introducir después como una definición. Acá la estoy metiendo la conjunción como un primitivo. Luego la negación, ¿sí? Que también va a ser un primitivo. Luego el símbolo existencial, eso es un cuantificador, lo que se llama un cuantificador, lo puedo aplicar a variables, ¿sí? Existe X, ¿sí? Tal que P de X, por ejemplo, P1 de X. ¿Sí? Luego los paréntesis, que me van a servir como separadores, y la coma, que también me va a servir como separador. Así como, por ejemplo, en el lenguaje natural usamos como separador la coma, el punto y coma, el punto, el dejar espacio entre las palabras. Bueno, en este lenguaje simbólico vamos a tener solo dos tipos de separadores, los corchetes y la coma. ¿Mm? Entonces, estos y nada más que estos son los eh, elementos primitivos del lenguaje. Cualquier otro elemento que aparezca, cualquier otro símbolo que aparezca en el lenguaje va a tener que estar definido en función de estos que están acá. ¿Sí? Bueno, tenemos los elementos de signo, que son esos que estuvimos enumerando recién. Ahora vamos a definir qué es un término y qué es una fórmula. Entonces, un término del lenguaje L1 es cualquier constante, esas letras A, B, C que fuimos introduciendo, variable x1, x2, x3, x4, o predicado evaluado en las constantes, por ejemplo, P de A, B, C, D, ¿sí? Los que sea, esos van a ser los términos. ¿Sí? Y las combinaciones válidas de símbolos que se van a aceptar en el lenguaje de acuerdo a las reglas van a llamarse fórmulas. Entonces, ¿qué es una fórmula? Es una combinación válida de símbolos. ¿Sí? Es una combinación válida de términos, porque los símbolos, una vez que los introdujo, los uso para formar términos. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos ahora enunciar las reglas de formación de combinaciones válidas de términos. A esta regla la vamos a llamar reglas sintácticas, ¿sí? Porque no establecen relaciones con objetos extralingüísticos. Simplemente son reglas que nos dicen cómo asociar a los distintos símbolos que fuimos introduciendo como primitivos de nuestro lenguaje. Entonces, la primera regla dice, si P es un predicado, o sea, si P es uno de los elementos que introdujimos en, en uno de los axiomas previos, y A, B y C son constantes, entonces P aplicado a B, C es una fórmula. Es una combinación válida. Los predicados los puedo aplicar sobre las constantes. ¿Sí? En lenguaje castellano, ¿sí? Por ejemplo, si Juan es una constante y alto es un predicado, entonces Juan es alto
va a ser aceptado como fórmula. ¿Mm? Más adelante, mucho más adelante, cuando introduzcamos relaciones semánticas y hablemos de teorías, vamos a ver que en general los predicados sirven para representar eh, hechos y las constantes para denotar objetos. ¿Sí? Bueno, supongamos ahora que tenemos dos expresiones que son fórmulas. Aquí le llamé con letras griegas, psi y xi. ¿Sí? Esta es con p, psi, y esta es xi, xi. Son dos letras griegas diferentes. Entonces, supongamos que estos dos son fórmulas. Entonces, la conjunción de dos fórmulas es fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, si Juan es alto, Pedro es bajo, la conjunción Juan es alto y Pedro es bajo es fórmula. Es aceptable en el lenguaje hacer eso, en este lenguaje. ¿Sí? Luego, si phi es fórmula, entonces no phi también va a ser fórmula. O sea, si yo digo Gustavo, por mí, ¿no? Eh, es joven, y entonces eso es aceptable en el lenguaje porque es fórmula. Entonces, decir que Gustavo no es joven también va a ser fórmula. ¿Sí? No digo nada de verdades o falsedades, simplemente digo de aceptabilidad dentro de ese lenguaje. ¿Sí? Supongamos que A y B son constantes. ¿Sí? Entonces, A igual a B es fórmula. Si yo afirmo que A es igual a B, es aceptable. ¿Sí? Supongamos que A es Gustavo, B es Romero. Entonces yo digo, Gustavo es Romero. ¿Sí? Soy Gustavo Romero. Es forma. Son ejemplos tontos, pero se los doy simplemente para ilustrar en el lenguaje natural lo que estoy diciendo de un lenguaje que es puramente abstracto. Cuidado, porque en realidad, digamos, yo le estoy dando a ustedes imágenes mentales que no corresponden a un sistema puramente logístico. ¿Sí? Quinta regla. Si phi es fórmula y x es una variable, entonces va a ser fórmula existe x tal que phi de x. ¿Sí? Por ejemplo, en el lenguaje natural, si yo digo, por ejemplo, eh, Juan es peruano, bueno, puedo decir como fórmula, existe x tal que x es Juan y es peruano. ¿Mm? También eso se llama también es una generalización, ¿no? De un enunciado particular. Y la última regla es que no hay ninguna otra regla que produzca fórmulas a partir de símbolos que estas que acabo de enunciar. O sea que con esto hay que arreglarse. O sea, todo lo que sea válido en el lenguaje va a tener que ser construido con estas reglas sobre aquellos términos primitivos que introdujimos antes. Y eso es todo. Por eso el lenguaje es exacto. ¿Sí? Porque yo sé cómo construir todo lo que va a aparecer en el lenguaje. Y puedo, chequeando con estas reglas, verificar si algo que me proponen que pertenece al lenguaje efectivamente pertenece al lenguaje y está bien construido o no. ¿Sí? Sistema logístico de primer orden, lógica de primer orden. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a introducir definiciones, porque si las definiciones lo que nos van a permitir es ahorrar tiempo. ¿Sí? Entonces, las definiciones es utilizar los elementos primitivos del lenguaje y las reglas para construir objetos más complejos y les damos un nombre y usamos ese nombre después para designar esos objetos más complejos. ¿Sí? Esto nos permite, digamos, facilitar la transmisión y el uso de nuestro lenguaje. Entonces, estrictamente una definición es la elucidación de un determinado símbolo, ahí escribí signo, pero tendría que haber escrito símbolo o término, en función de otros símbolos o
de un concepto en términos de otros conceptos. ¿Mm? Tenemos dos tipos de definiciones, las que son explícitas y las que son implícitas. Las que son explícitas básicamente son identidades. Digo, esto es lo mismo que esto. De este lado, del lado derecho, puedo tener una cosa muy compleja y del lado izquierdo pongo simplemente una letra. Entonces esa letra siempre va a representar, va a ser idéntico a haber escrito todo lo otro, lo que era complejo. Entonces, claro, se me hace más fácil escribir mi lenguaje, ¿no? Eso es una definición explícita, ¿sí? Que pueden ser abreviaturas en el caso de los símbolos o descripciones parciales o completas en el caso de los conceptos, ¿sí? En el caso de los conceptos, bueno, yo tengo que dar una serie de descripciones. Por ejemplo, quiero explicar a ustedes qué es un conjunto, tengo que darles una serie de axiomas que caracterizan a qué es un conjunto, ¿sí? Las definiciones implícitas, en cambio, lo que caracterizan es al concepto o al símbolo a través de un sistema de enunciados en el cual aparece este símbolo. O sea, yo puedo introducir implícitamente algo simplemente mostrándole cómo se usa en distintas circunstancias utilizando distintos términos del lenguaje, aceptables todos en el lenguaje, ¿sí? Hay otras formas de definir en lenguajes más complejos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer definiciones ostensivas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, les digo mate, ¿sí? Mate, ¿sí? Bombilla. Fíjense que les estoy señalando distintas cosas que al mismo tiempo les estoy mostrando, estoy ostentando ante ustedes, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, la bombilla es esa especie de tubo por la cual este tipo está tomando el jugo que aparentemente sale de eso cuando arroja agua, ¿sí? Que es el mate. Acá adentro hay yerba mate, le tiro agua y chupo por acá, y entonces tomo esto que es como una especie de té amargo, ¿sí? Lo hago para no deshidratarme, porque me gusta, además. Bien, entonces es mucho más fácil hacer una definición ostensiva de qué es un mate que empezar a describírselo, ¿sí? Hacer una definición explícita, agarrar y decir, bueno, es un tarrito, puede ser de calabaza o puede ser de madera, también puede ser de metal como este, tiene forma cóncava, ahí adentro va a ser, bueno, una serie de descripciones, ¿sí? Que conformarían una definición explícita en un lenguaje, bueno, más complejo, porque tendría que ser un lenguaje con semántica que se refiere al mundo, ¿no? Y las recursivas son definiciones, digamos, donde se apela a repeticiones, ¿sí? De ciertos términos. Creo que tengo un ejemplo aquí de un ejemplo de una definición recursiva, ¿sí? Por ejemplo, eh, el factorial, ¿sí? Supongamos que les quiero definir a ustedes qué es un factorial. Entonces, les digo, factorial lo voy a representar por medio de un signo de admiración. El factorial de uno es uno. El factorial de 2 es 2 por uno, ¿sí? Fíjense que 2 por uno es 2 por 2 menos uno, ¿sí? Este, entonces, eso lo puedo repetir, puedo poner 3 factorial, ¿sí? Es 3 por 2 por uno, ¿sí? Y a su vez eso lo puedo descomponer, ¿sí? De factorial de 4, ¿sí? 4 por 3 por 2 por uno y etcétera. Le pongo puntos suspensivos para no repetir muchas veces, pues ya se lo están imaginando. Entonces, para un número cualquiera, 7 por ejemplo, 7 es igual a, o lo desarrollo 7 por 6, o bien utilizo la forma reducida esta que está acá. O sea, el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos uno, donde el factorial de n menos uno a su vez lo defino como el de n,
a través de n-2 y así recursivamente hasta llegar de nuevo a 1 factorial, que es 1. Entonces, ahí les hice la definición de los factoriales de cualquier número natural. Simplemente con esta fórmula aclarándoles que es una fórmula recursiva y que el primer término de la recursión es este. ¿Sí? Eso es una definición recursiva que se usa mucho en matemáticas, sobre todo cuando tenemos listas infinitas. ¿Sí? No podemos enumerar una lista infinita, pero sí podemos decir cómo se construye por recursión una lista infinita o una serie infinita o lo que sea. Y la definición extensiva, que era la que hice con el mate, básicamente es la forma en que aprendemos a hablar, ¿no? O sea, cuando somos niños, agarramos y emitimos unos sonidos que no se entienden nada, ¿no? Entonces, agarramos y decimos, y viene nuestra madre y nos dice, esto es un mate, mate, y nos repite mate, y señala, y repite mate, mate, mate. Llega un momento que, claro, ya sabemos que es un mate. Cada vez que vemos esto decimos mate. Aprendimos ostensivamente, ¿sí? En general, los niños aprenden primero ostensivamente y después en forma más abstracta, utilizando lenguajes abstractos, ¿sí? Muy bien. Bueno, veamos algunas definiciones ahora en este sistema simbólico, el lenguaje L1 que he introducido, ¿sí? Vamos a primero a definir la disyunción. Recuerden que introdujimos la conjunción, ¿sí? De la disyunción A o B, este es el símbolo de disyunción, lo defino como no, no A y no B. O sea, A o B es exactamente lo mismo que decir, no es el caso que no es ni A ni al mismo tiempo es B. ¿Sí? Entonces, si no es al mismo tiempo ni A ni B, es A o B. ¿Sí? La implicación, que la vamos a expresar por medio de esta flechita. ¿Cómo la definimos? A implica B es lo mismo que decir no es el caso que A o B. Si no es A, entonces lo único que queda es B. Entonces A implica B. Si yo afirmo A y entonces es no A, lo único que me queda es B. Esta es la definición de implicación, ¿sí? A implica B, significa no A o B. Significa afirmar eso, ¿no? No A o B. Es lo mismo decir A implica B. La identidad. Bueno, acá estoy haciendo una recursión porque voy a utilizar esta definición que está acá. Voy a decir que A es idéntico a B si A implica B y B implica A, donde la implicación es esto que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense que la identidad en realidad es una doble implicación. Es decir, que A es idéntico a B, lo mismo decir que A implica B y que B implica A. ¿Sí? De hecho, lo pueden hacer como ejercicio. Si reemplazan cada uno de estos por el equivalente de esto, teniendo en cuenta la diferencia en las localizaciones, en el término de A y B, van a llegar precisamente a la definición en cuestión. Y también puedo introducir otro operador que a veces es conveniente, que se llama operador universal o cuantificador universal. ¿Mm? Y lo voy a definir en función de el que tengo en mi base primitiva, en mis conceptos primitivos conceptos no, mis símbolos primitivos que introduje en, en sigma, ¿no? Entonces, voy a decir que para todo x, phi de x es lo mismo que no es el caso que existe x y no phi de x. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Fíjense decir que no es el caso que existe un x tal que no es phi de x, es lo mismo decir que para todo x va a valer phi de x. ¿Sí? Entonces, así es como puedo introducir el cuantificador universal definiéndolo en función del cuantificador existencial.
en mis términos primitivos yo podría haber hecho exactamente al revés. O sea, yo podría haber introducido como primitivo al cuantificador universal y haber obtenido, por definición, al cuantificador existencial. ¿Sí? O podría haber introducido la identidad, ¿sí? O podría haber introducido la disyunción en vez de la conjunción. Son, digamos, la formación de los sistemas logísticos, en la medida que sea todo consistente, es arbitraria. Queda al arbitrio de cada uno de ustedes. Esta es la elección que yo hice y por eso introduzco estas definiciones para tener a mano estos símbolos que son muy útiles a la hora de usar sistemas logísticos, ¿sí? Lógica de primer orden. La disyunción, la implicación, la identidad y la cuantificación universal. ¿Mm? Y lo que nos falta es unas reglas sintácticas, eh, agregar a las reglas sintácticas unas reglas de inferencia que nos permiten, a partir de fórmulas, deducir nuevas fórmulas, ¿sí? Más allá de la mera definición. La más tradicional es el modus ponens, que se conoce así, MP, modus ponens, que es la siguiente regla. Si A y A implica B, entonces B. ¿No? O sea que si yo afirmo A y al mismo tiempo afirmo que A implica B, entonces es el caso de B. ¿Sí? Fíjense que esto, estrictamente, lo podría haber deducido, y esto se los dejo como ejercicio. Ah, no, se los hice ahí abajo, ¿no? Este, Fíjense, esta regla la puedo deducir de las definiciones anteriores. Recuerden que la definición de A implica B era no A o B. Entonces, si reemplazo A implica B por no A o B, me queda que A y A implica B, o sea, esto es A y no A o B. Pero A y no A es una contradicción, ¿sí? O sea que esto no se da nunca, que algo sea al mismo tiempo y no sea al mismo tiempo. Por lo tanto, como es o B, solo me queda B, y entonces B. Entonces fíjense que en realidad el modus ponens sale en la axiomática que yo di para el sistema de lógica de primer orden. El modus ponens, la regla de inferencia, sale directamente de, de las definiciones que introduje y de los axiomas. Y luego tenemos una regla de generalización, que yo la usé hace un ratito, que es si A, entonces para todo X, A de X, donde X es una variable. Esto lo llama generalización. ¿Por qué? Porque paso de A, que es un particular, a una expresión que tiene una variable, o sea, una expresión general. Y el ejemplo usamos el mismo que di hoy. Supongamos que digo, Juan es peruano, ¿sí? Entonces, lo puedo generalizar de la siguiente manera. Para todo X, tal que X es Juan, X es peruano, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que decir que Juan es peruano, ¿sí? Yo lo generalicé. Bueno, muy bien. Acá les doy otro ejemplo. Fíjense, los seres humanos son mortales, es fórmula. Supongamos que eso lo aceptamos en un lenguaje. Para todo X, tal que X es humano, X es mortal. O, por ejemplo, Juan es inteligente, supongamos que fórmula es. Para todo X, tal que X es Juan, entonces X es inteligente. Siempre es posible generalizar una fórmula a un cierto universo de, eh, de discurso, ¿sí? Esto es un particular, pero lo transformé de Juan es inteligente, que es un enunciado cerrado, a una fórmula abierta, perdón, a una fórmula general que es para todo X, tal que X es Juan, entonces X es inteligente. O sea que tiene esta, esta forma de aquí. Bueno, muy bien, ya llevamos 2 horas y yo creo que sería bueno parar aquí para que ustedes tengan un
tiempo para poder repasar un poco estas cuestiones y seguimos con algunas cuestiones adicionales a los sistemas logísticos la clase que viene, si a ustedes les parece, ¿sí? Así que me despido, espero no haberlos abrumado, espero que se haya entendido. Eh, Van a tener oportunidad de preguntar. eh, los jueves por medio, vamos a tener clases de preguntas en vivo, así que bueno, no se desesperen si acá hubo muchas fórmulas y cuanto más avancemos, bueno, menos fórmulas, menos trabado va a ser para aquellos que no saben lógica o matemática estos temas. Bueno, les agradezco la atención y nos vemos entonces en la próxima. ¿Sí? Gracias.